Nuestra razón de ser es la gente. Ventana Pública, la radio social de México. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas las que nos acompañan todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en nuestro programa Mar Adentro, que se escucha muy bien por la www.ventanapublica.com.mx. Además, gracias a todos los compañeros y amigos y amigas que nos acompañan por Facebook. Hoy tenemos la alegría, el gusto, la emoción, la satisfacción plena de haber sido un ser humano más o menos valorado por alguna gente y encontrarse a gente muy especial, muy inteligente, muy sensible, muy profunda, como es Rocío García Rey, mi amiga desde la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, donde tuve el gusto de conocerla, pero que a pesar del tiempo, de la distancia, de los años, el amor, el profundo cariño que se tiene hacia seres como ella, nos permiten encontrarnos, si no leyendo de vez en cuando sus poemas, sí recordando nuestros caminares por los pasillos de la facultad. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas noches. Buenas noches, Marlon, y buenas noches a todo el auditorio. Pues estoy muy contenta y muy conmovida por tus palabras, muy contenta de estar aquí, de poder compartir un poquito de la poesía, de la literatura, y muy conmovida porque efectivamente es un reencuentro que significa pues toda una historia de vida, toda una historia de sueños y de anhelos de aquellos tiempos de cuando íbamos a la Facultad de Filosofía y Letras. Fíjate, Rocío, bueno, podríamos hablar de tu vida académica. ¿Eres licenciada en estudios latinoamericanos? Soy licenciada en estudios latinoamericanos, maestra también en estudios latinoamericanos y doctora en literatura. Y doctora en literatura. Algunos dirán, es que ¿por qué siempre invita a sus amigos de la Facultad de Filosofía y Letras y por qué invita a sus amigos de el Colegio de Estudios Latinoamericanos? Es exactamente por eso, porque en esa casa, en ese nido, nos criamos muchos y tuvimos la oportunidad de compartir sueños y compartir frustraciones y compartir los pesos para comprar algunos tacos de canasta que vendían fuera de la facultad y ahí mismo nos fuimos entrelazando quienes teníamos ciertos conceptos de la vida en el cual nos encontrábamos y íbamos uniendo nuestros pequeños días como grandes esperanzas. Y yo me acuerdo mucho de Rocío porque con ella y con otros amigos nos llegábamos a sentar en una parte que va hacia la Facultad de Psicología, que hay piedras y nos sentábamos ahí en esas piedras a leer y escuchar fascinados la poesía de Rocío. Esa es nuestra historia, ¿no, yo? Así es. Y ahora que lo pienso, digo, ¿cómo me atrevía yo a leer aquello que creí en ese momento que era poesía? Claro que también ahora asumo que sin ese ejercicio digamos de escritura no hubiera podido aprender a pulir los textos, y también me asombra de cómo les gustaba, ¿no?, que leyera. Y me acuerdo que Laura decía sí. Recuerdo que no decía recuerdo, se me hace que es como un mambo cuando dices 1, 2, 3, ¿no? Es decir, cuando separaba yo en cantos los poemas,
todavía guardo aquellos poemas un poco con nostalgia y un poco también con esta creencia de que, pues sí, finalmente, como he dicho, ese es parte del recorrido que he hecho para llegar, digamos, a una escritura, no puedo decir madura porque sería muy petulante decirlo, pero sí a una escritura, digamos, pues menos soñadora, una poesía, una escritura con los pies más sobre la tierra, menos en las nubes. Bueno, primero quiero presentarles a todos los que nos escuchan y nos ven por el Face 3 publicaciones de Rocío. Creo que le falta por ahí una que dice que ni ella tiene el ejemplar, pero ojalá y un día lo podamos recuperar. Tiene un libro, una plaqueta, ¿se llaman? Sí, bueno, este es un libro, es el primer libro que salió, editado por Verso Destierro. La otra mujer zurda, que es un libro de cuento y poesía, y su título, se debe a que uno de los cuentos contenidos se llama precisamente La otra mujer zurda, que toma, digamos, como historia el hecho de que la protagonista quiere ver la película que se llama así, La mujer zurda, de Peter Hanke. Sí, claro. Luego tenemos algo, esta es plaqueta, esta sí es una plaqueta. Ese sí es una plaqueta. Es La Caverna, de Rocío García Rey. ¿Esta plaquetita de qué es? ¿De qué trata? Esa plaqueta se llama La Caverna y tiene que ver un poco con tratar de tomar esta metáfora de Platón de la caverna y decir que la caverna es el momento en que el amor atraviesa por cada uno de nosotros, pero particularmente en el caso de las mujeres, que hace que nos arrebatemos, que hace que, como Marcela Lagarde dice, nos desbordemos y hace que perdamos, digamos, la noción de que podemos andar solas por los territorios. Entonces, la caverna es un desbordamiento en la primera parte del amor, es un desbordamiento y un recorrer por la ciudad, por algunos caminos de la ciudad, y la segunda parte, que es propiamente ya poesía, es divorciarse de ese acto de desbordarse para nacer, como digo en un verso final, a partir de la placenta propia, como mujeres. Y el último que tengo aquí es uno que tuve la oportunidad de recibir de Rocío, que se llama Mapa del cielo en ruinas. ¿Qué es el cielo? ¿Qué son las ruinas de este cielo, Rocío? El cielo es la posibilidad de volar en muchos sentidos, y yo creo que uno de los primeros sentidos en términos reales y en términos metafóricos es la posibilidad del viaje, porque este libro nació como producto de algunos viajes que hice a Colombia, a Guatemala, y el mapa, digamos, son estos territorios que se van recorriendo, que se van, digamos, resignificando. Tú vas a comprender bien esto que digo como parte, digamos, de nuestra visión como latinoamericanistas, ¿no? Cuando yo llegué a Colombia, dije, por fin Colombia, después de tantos años que leía acerca del país. Llegué a Antigua después de tantos años que leí sobre Guatemala. Entonces es significar de otra manera los espacios geográficos, y a partir de ahí es significarte también tú de otra manera, porque puedes entrar en contacto con nuevos mundos y romper en muchos sentidos las fronteras. No hablo de fronteras geográficas, hablo de fronteras incluso en términos imaginarios. Claro. A ver, Rocío, ahorita nos vas a leer un poema o algunos poemas si nos haces favor, pero yo quisiera prologarte. Es muy emocionante
de pronto conocer a alguien y querer decir algo sobre ese alguien. Y yo a Rocío, efectivamente creo que en nuestra vida no nos hemos visto físicamente más de 50 veces. Es decir, nos vimos mucho en la facultad, nos dejamos de ver, nos encontramos alguna vez, nos volvimos a encontrar otra vez y nos volvimos a encontrar otra vez. Y una de esas veces fue en el metro de la Ciudad de México, en los andenes del metro de la Ciudad de México, que no se me olvida nunca ese encuentro, porque escribió algún poema sobre ese encuentro y que lo tengo bien guardado en mi corazón y después se lo voy a compartir, pero ese conocimiento me permite hablar de ella, me da el derecho de poder prologar y decir que encontré yo en Rocío, en la poesía de Rocío, a ella misma, es decir, sus letras y su persona y su imagen como persona son la misma. Cuando uno lee a Rocío, está viendo los ojos de Rocío. Cuando uno lee a Rocío, está escuchando los latidos del corazón de Rocío. A mí, la emoción que me causa leerla es porque aunque yo no la vea, la estoy viendo, la estoy sintiendo. Estoy viendo su sonrisa, estoy viendo sus manos nerviosas, estoy viendo cómo camina siempre un poco cabizbaja, que yo creo que porque se siente mejor acompañada por su sombra, que es algo así como su alma, y recorre todas las calles de la Ciudad de México cuando puede a pie, y ahí se va encontrando las letras. Entonces yo sé que Rocío es una mujer que es poesía, y no hay mejor descripción para hablar de la poesía de Rocío que hablar de la misma Rocío. Generosa, dulce, intensa, muy intensa, con la sobriedad de la soledad, con la amargura de la distancia, con la certeza de que mañana hay otro día, a pesar de que hay días que dejaron de existir. Rocío, léenos un poema, no sé si así. ¿Sale? Marlon, muchas gracias por todo lo que dices. Después me compartes el poema que recuerdas del metro, porque no guardé copia. Sí, claro. Bien, voy a dar lectura a un poema que precisamente se llama Viajes y que está basado en este recorrido que pude hacer en Guatemala a las ruinas de Antigua. Es un poema que está dividido en varios cantos y dice así: tal vez los viajes se presienten, tal vez no todos los recovecos han dejado su mapa en el olvido. Mi hermanita ha recordado la canción Semana Santa en Guatemala. Era un disco de acetato el que escuchábamos. Aún sin el ritmo creímos propalar los acordes de una historia compartida. Esa fue también nuestra clase de historia. Nosotras, las hermanas, fuimos también cartógrafas de la memoria. Tal vez los viajes se acomodan en la piel, en el olfato, en los latidos. Tal vez porque los viajes se presienten, una amarra la palabra sueño al equipaje sin retorno. 2. Estoy en medio de las ruinas, en un país absolutamente cercano a la memoria. ¿Acaso tomo fotos de los muros derruidos porque quiero hallar un amuleto entre las piedras? Tumba y piedra, destinatarios absolutos del silencio. El sol derrama epitafios sobre el pedazo de muro. Yo viajo al tiempo de las otras ciudades y deletreo la imagen capturada. Decime una palabra en la que el artificio sea la sílaba que falta. Con precaución me asomo al atrio, tengo miedo de hallar incompleta alguna madrugada. En los muros de muchas formas ha sido escrita la palabra amor, tatuados besos para aplazar la llegada de la muerte. 1700, terremoto, templo de la recolección. Daniel y Marielita entraron al templo para tatuar su amor. Ahora yo, recolectora, tomo con pinzas cada palabra para descubrir un pliegue del olvido. Yo también contribuyo con la ceniza de mi infancia perdida
para que los nichos no dejen de tener muerte. 3. En este viaje, hermanita, te llevo en la sonrisa y yo viajo contigo en tus gestos. Las muecas nos acercan tanto como los miedos, tanto como los viajes que recién comenzamos a pintar. Hermanita, estoy en Guatemala y no dejo de verte. Con tus 10 años te unías a la cofradía de los sueños que Patricia nos dijo se llamaba revolución. Hermanita, en este viaje he querido tener precaución para no fragmentar aún más los silencios. Te digo, aquí estás, en mi recuerdo. Te veo niña queriendo teñir con canciones mis lágrimas de adolescente. Desgranadas tardes en que oímos el disco de Tío Miguel. Es preciso libertar el grito del corazón. Hermanita, cada una ha quedado atrapada en el espejo. Aún así, en este mi retrato están tus ojos, tu sonrisa. Deseaba proseguir la escritura de este viaje para narrar los pasos, procesiones ancladas a la historia, pero la Semana Santa aquí se adhiere a la sombra, a la penumbra. Es parte de Viajes. Bueno, tendríamos que aplaudirle a Rocío o tendríamos que tragarnos literalmente sus palabras para alimentar nuestra alma. Fíjate, Rocío, lo que yo decía en un principio, de que leerte es conocerte, ¿no? Esa voz intimista, esa voz de tu voz, esa voz que no es ajena. Algunos escribimos o escriben y hablan de otras historias, ¿no? Tratan de imaginarse distintos a lo que son. Y en ti casi no encuentro eso. Cuando leo, estoy platicando del viaje, en este caso del viaje que hizo Rocío, ¿no? Y ahí que estaba pensando y me imagino esa pequeña soledad, esa penumbra, ¿no? Es estar platicando con tu hermana, o hablándole a tu hermana y hablando de tu tío Miguel, como hace ratito me platicabas de tu papá, ¿no? Uh-huh. Es decir, la voz íntima del poeta lo hace muy poderoso, ¿no? De la poeta la hace muy esencial. Yo no sé si, por ejemplo, gente como Sabines, ¿no? Como Gabriela Mistral o como poetas ya universales, se desprendían de sí mismos. Yo no creo. Yo no creo, pero de pronto parece que coquetean con otras historias ajenas a sí mismo. Tú no lo haces mucho. A mí me cuesta mucho trabajo coquetear con estas historias ajenas y es algo que forma parte de la constante autocrítica, porque creo que, bueno, es algo que debo superar, el hecho de estar, digamos, dimensionando, redimensionando, creando y recreando una vez las historias, los poemas en torno mucho a lo que vivo. Aun cuando existe esta autocrítica, no he podido desprenderme. Desde luego sí hay textos que no tienen que ver con lo que he vivido. Desde luego que todo texto literario pasa por el andamio de la creación y no es que todo lo que diga sea tal cual haya sucedido, pero sí reconozco que mucho del origen de lo que escribo tiene que ver con la vivencia. Sí, yo admiro desde luego a los escritores que son capaces de salir en un momento dado de su historia propia para darle vida a otras narraciones, para darle vida a otras historias fuera de sí mismo. Yo creo que sí, reconozco, no he superado este momento, este grado, digamos, de introspección, este grado intimista. Ahorita que decías, que mencionabas a mi papá, hay un poema precisamente claro. A mi papá, ¿no? A esta figura del padre obrero, a esta figura del padre que es grande y que aún así no se asume como un ser cuyos años han pasado por él. Fíjate que hace rato
al final de cuentas los que gustamos de la lectura, los que gustamos de la poesía, vamos haciendo en nuestra vida muchas imágenes literarias. Y veníamos platicando Rocío y yo entrando a la estación, y empezó a platicarnos. La plática era que ella camina mucho y que prefiere caminar, y le preguntó que por qué no lo hace en bicicleta, que la bicicleta también es un buen transporte, y me dice que no sabe andar en bicicleta. Raro en una poeta, raro en una poeta que no sepa andar en bicicleta. La bicicleta genera también ritmos de vida muy intensos, muy especiales, que se pueden plasmar en letras. Y venía platicando, y como venía platicando yo me venía generando una imagen de su papá, porque decía que ella no sabe andar en bicicleta, pero sí recuerda mucho a su papá, que andaba mucho en bicicleta. Y después empieza a platicarme que su papá andaba en bicicleta fundamentalmente cuando iba a la fábrica. Y después empieza a platicarme por qué era un buen motivo de andar en bicicleta, que era la falta de transporte, pero también el ahorro de la economía. Y yo me hago una imagen totalmente literaria de un cuento sobre el papá de Rocío, ¿no? Que muy temprano se levanta antes del amanecer, antes de que haya luz, y sale a trajinar, al trajín, agarra su bicicleta, y me imagino todo, y puedo escribir todo lo que está pensando su papá, y todo lo que sucede cada vez que pedalea su bicicleta, y cómo se acaban sus sueños una vez que entra a la fábrica. O sea, al final de cuentas, así habla Rocío. Cuando venimos platicando, me hizo pensar todo eso, y me sentí muy emocionado de la plática, de esa pequeña plática de 2-3 minutos, me generó toda una historia. ¿Por qué no nos lees algo de tu papá? ¿Te lo tienes cerca? Sí, aquí está. A ver si es cierto, es parte algo de lo que yo pensé. La otra mujer zurda. En La otra mujer zurda, de hecho, hay varios textos más bien, no solo 2 textos, varios textos dedicados a la figura del padre. Uno es un cuento que se llama Bloque Obrero, y el que voy a leer es un poema que se llama Padre. Con lente de erosión te anduve buscando, acunada en el regazo de la soledad quise escribir tu nombre, pero un sonido lontananza borraba la imagen de tus ojos. A tientas comprender tu exilio después de la primera infancia, exilio y un pueblo abandonado. Atrás, colgando de la noche la ausencia de tus padres. Con señas de ser hija de un obrero te busqué para esculpir la figura de tu historia. ¿Quién eres, padre? ¿Quién serás ahora que las canas han poblado tus días? En sueños remotos te odiaba, en sueños presentes eres un recuerdo aún no conocido. Miro tu prisa, tus palabras, cansado y negándote a sentir el tiempo. Siempre serás joven, siempre serás fuerte. Por eso ahora quisiera protegerte como a un hijo. Con voz de cielo exilio te diré, duerme tranquilo, padre, no ocurre nada. Es el rumor de la lluvia el que ha mojado los recuerdos. Estaba buscando ahorita un poema que le voy a leer a Rocío porque se lo quiero dedicar. No lo encuentro y por eso me pongo un poco nervioso, porque ya me di cuenta que lo tiré a la basura de la computadora, pero lo voy a rescatar. Ahorita sale de la papelera de reciclaje, no te preocupes. Oye, Rocío, además de poeta, eres maestra. Por cierto, aquí tengo que Marta Lino Sánchez te manda... Marta Lirio, ¿no? Lirio Sánchez te manda saludos, dice que eres muy admirable. Gracias, Andrés Pérez Espinosa también te manda saludos. Gracias. Maricel Mariscal desde París nos escucha. Ya somos internacionales. Gracias. Merci beaucoup. Gracias, Maricel. Elvia Sánchez Holguín. Mi querida amiga. Qué contenta de ver realizada a mi amiga. Rita Liliana dice maravillosa UNAM.
Hilda Ariadna López Carranza dice: una mujer brillante, extraordinaria profesora, nos contagia el amor por la literatura, sobre todo aquella hecha por mujeres. Perdón, pero se me olvidaron mis lentes y estoy con dificultades de vista, pero bueno. Nicolás Luna manda saludos. Raquel Sánchez, Noemí Arce, Janet Flores Calzada, excelente autora, dice Janet. Gracias, Janet. Gracias, Janet. Gracias, Nicolás. Ellos son mis alumnos, son, mis alumnos, mis exalumnos, son, digamos, la gente que es más entrañable para mí. Siempre he dicho que podría prescindir de muchas actividades, pero no podría prescindir particularmente de dos. Una es escribir, la otra es dar clase. Entonces, dar clase para mí es estar viva. Desde luego podría, si no tuviera trabajo como docente, dedicarme a otra cosa para sobrevivir, pero sería eso, la sobrevivencia, no la vivencia como tal. Entonces, gracias a mis alumnos, a mis exalumnos por estos mensajes. Hay cosas que muchos de los que estudiamos en la letra de humanidades nos lleva a vivir y a darle motivo a nuestra vida de una forma más especial. Quiero decir lo siguiente: yo puedo escribir poesía, Rocío puede escribir poesía, otros compañeros pueden ser cuentistas y pueden dedicarse a escribir libros sobre literatura, y hacer análisis literarios, pero nuestra relación social siempre es fundamental. Es decir, no hacemos literatura para nosotros o poemas para nosotros. La literatura en sí misma, la poesía en sí misma, los que escriben en sí mismos, no serían ni poetas ni escritores si no lo compartieran, si no hubiera un lector. Claro. ¿No? Pero también no seríamos todo lo que hemos aprendido si no tuviésemos a quien le diésemos nuestros conocimientos o nuestros aprendizajes. Y en este caso, la parte del magisterio, la parte de la docencia, la parte del ser tallerista, la parte de compartir lo que hemos aprendido es necesaria para nosotros, si no, no seríamos tanto nosotros. Dices algo muy bien, Rocío, no solamente sobrevivimos, sino que vivimos, y me imagino que esos talleres, esas clases sobre literatura te llevan a vivir intensamente. Me llevan a vivir intensamente porque hacen que pueda yo compartir los conocimientos, y no es por que se escuche petulante, pero bueno, los conocimientos, cierta práctica que tengo, cierta experiencia, digamos, en cuanto a la lectura, es la posibilidad de compartir el conocimiento y en ese sentido de socializarlo. Es la posibilidad, sobre todo yo asumo propiamente en mis talleres, de mostrar siempre que más allá del canon literario existen otros autores. Esa es una de las consignas con las que yo brego como profesora. Es en mis clases de literatura no quedarme únicamente con los autores conocidos, con los autores, digamos, del boom latinoamericano, si se trata de un taller o de un curso de literatura latinoamericana, sino de ir exhumando autores y autoras que vale la pena que sean leídos, vale la pena que sean difundidos, pero que por una u otra causa han formado parte de esto que Cornejo Polar llama las suturas homogeneizadoras, ¿no? Entonces es tratar de velar en las clases que hay otros mundos posibles, que hay otros mundos, y que desde la palabra, desde la poesía, desde el cuento, desde el ensayo, desde el hecho de que terminen su tesis mis alumnos, se puede hacer también la revolución. Fíjate que cuando yo di clases, ¿qué son las manías de ser latinoamericanista? Una de las cosas de ser latinoamericanista era transformar, ¿no?
Y en la literatura, muchos nos desviamos por la vía de la literatura, aunque uno se queda uno en filosofía y otra cuestión, otros en la cuestión de la historia, y muchos nos desviamos por el lado de la literatura. Y aunque parece ocioso decirlo, hacer poesía también es transformar, ¿no? Claro. Yo con mis alumnos tenía la maldita manía de hacerlos escribir. Y aunque yo daba filosofía, ética y lógica en la preparatoria y la vocacional, yo siempre les dejaba leer literatura, ¿no? Y siempre me ponía a hablar de la literatura como un elemento de transformación de la sociedad. Y nosotros, esa es nuestra manía. Al final de cuentas, también cuando escribimos, aunque sea de nosotros mismos, también estamos diciendo a la sociedad que hay a su alrededor, ¿no? Uh-huh. Cuando tú caminas por la calle, o sea, tengo mucho la imagen de tu andar por las calles de la Ciudad de México. Estás viendo la ciudad y también estás viendo su caos y estás viendo sus soledades y estás viendo sus alegrías y estás viendo la vendimia y todo eso. Y eso también se transforma a partir de leerte. Es decir, si los que tú ves se leyeran en lo que tú escribes, se redimensionarían y pensarían en la vida un poco distinto, me imagino. Y dar clases, ir a una aula con algunos alumnos a veces más brillantes que uno, ¿no? A mí me pasó mucho, claro, encontrarme gente muy brillante como alumna, nos redimensiona la vida y también somos parte de esa historia. Nos educamos y nos reeduca, y la escritura la construimos y nos construye. La poesía es describir un mundo en el que nosotros conocemos muy bien, pero también lo estamos transformando. Claro. Yo creo que la poesía hay que asumirla como un discurso, sí, desde luego poético, pero también como un discurso político, independientemente de lo que estemos abordando. Y digo un discurso político porque tiene que ver también con develar estas cuestiones que en apariencia pueden ser totalmente banales, como un viaje, por ejemplo, a Guatemala, y a lo mejor en esa develación te das cuenta, recuerdas todos estos años de sometimiento político que vivió ese país. Y es político también porque finalmente la literatura se enfrenta al gran canon, que hace que sea como este género menor. Ya María Zambrano en Filosofía y Poesía ha dicho, ¿no?, que desde hace mucho tiempo, bueno, para empezar desde los griegos, los poetas fuimos lanzados de la polis, no éramos queridos porque éramos los que inventábamos, claro, ¿no? Entonces, dice, desde ese momento la poesía se quedó un poco en el espacio no querido, en el espacio marginal. Y yo creo que en ese sentido hay que bregar mucho para ganar lectores de poesía, para ganar también gente que se atreva a escribir poesía, gente que no le tenga miedo a la poesía, gente que diga, ay, no, es que la poesía como que no le entiendo, como que me aburre. No, hay que ganar, digamos, estos lectores, porque es una forma también de introducirlos a estas nuevas dimensiones del lenguaje, a estas nuevas dimensiones de los significados más allá de lo evidente. Fíjate que tocas un tema que a mí me preocupa de pronto mucho. Bueno, es cómo hacer que, por ejemplo, mi hija Tabata lea poesía, ¿no? A ella le encanta leer historias, le encanta leer novelas, le encanta leer sagas de algunos personajes de la literatura, pero que lea poesía no le es tan fácil. Cuando era pequeña le enseñaba pequeños fragmentos de poesía y se los aprendía, pero no le es tan asible la poesía. Y yo creo que le pasa mucho a la gente. La gente utiliza algunos poemas principalmente para enamorar a alguien,
¿no? Claro. Porque es la forma de ser un poco románticos y utilizar alguna de las poesías clásicas y decírselas o escribírselas o recitárselas a alguno de sus pequeños o grandes amores. Pero escribir poesía. ¿Por qué escribir poesía si la poesía al final de cuentas no es tan bien vendida? ¿No? Si la poesía no nos da de comer, tal vez la creadora de Harry Potter se dio cuenta de que para qué escribía poesía si podía ser una saga de un personaje fantástico como Harry Potter y se hizo millonaria, ¿no? Yo no conozco poetas millonarios, conozco poetas que viven muy bien y que ya viven de sus regalías, pero así es volverse un bestseller, un libro de poesía muy difícil. Así libros de poesía muy bestseller, 20 poemas de amor de los de Walt Whitman, los de tal vez un poco ternura de Gabriela Mistral, ¿no? Que los poemas de Jaime Sabines, los ¿no? poemas ahora de Vallejo, que a lo mejor son libros que, fíjate, hay que pensar, ¿no? Se vuelven bestsellers, pero eso no garantiza que realmente sean que hay una mosca dando dos lata. comprendidos. Si hay una mosca y a lo mejor es el espíritu de algún poeta que anda rondando, entonces no hay que matar, hay que dejar. O son las moscas de Machado que quiere que también de Machado, sí. Las refiramos. Sí, entonces yo creo que pueden ser bestsellers, pero eso no garantiza que se haga una lectura crítica, ¿no? De hecho, estamos viviendo ante el boom de los bestsellers, que para nada tienen que ver con la literatura, y finalmente nos estamos perdiendo de esta parte tan humana y que finalmente, como dice Paulo Freire, es nuestro derecho, que es tener acceso al conocimiento. Y podemos tener acceso al conocimiento aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir. Digo, aprendiendo a leer más allá de esta decodificación que nos han dicho, es leer, es poder entender un verso. Es distinto, a ver, Rocío, es distinto decir, voy a ser escritor, ¿no? Y escribir novela, escribir cuento, a decir, quiero ser poeta. Tú eres poeta desde siempre, desde que te conozco y me imagino que desde niña, ¿no? Yo siempre intenté algunos trazos poéticos en todo lo que llegué a escribir, ¿no? Pero al final de cuentas sí me hubiera gustado ser poeta. Y no solamente ser poeta, sino ser un buen poeta. No es fácil ser poeta. La escritura de la poesía tiene su rigor, ¿no? El rigor de la poesía y el rigor de ser un buen poeta tiene que ver con esa constancia, esa necedad con la palabra, yo siempre digo con el espíritu artesanal de las palabras y de la escritura. Es distinto ser poeta a ser novelista, cuentista. Yo creo que llega un momento en el que no es tan distinto, y lo digo porque también escribo cuento, escribo ensayo. Yo creo que llega un momento en que no es distinto y llega un momento en que se borra, digamos, esa frontera, en el momento en que asumes que la escritura es ante todo una labor de disciplina para trabajar el lenguaje, y que el lenguaje finalmente tiene que ver con trabajar para dar a conocer ideas, ¿no? Entonces, claro, esas ideas pueden tener muchas formas, pueden tener desde la forma de verso hasta la forma de prosa, hasta la forma, bueno, si trabajamos en prosa, hasta la forma, digamos, de párrafos y demás. Tal vez lo distinto es el tratamiento sumamente figurado, sumamente connotativo que implica la poesía, ¿no? Tal vez esto podría entenderse en un sentido muy, muy ortodoxo, pero yo creo que es así. Yo creo que la poesía, antes que nada, debe ser un escrito que tenga este tratamiento connotativo, este sentido figurado. Esto no implica que no reconozca yo autores que marcaron mucho mi formación, escritores cuyos discursos
poéticos surgieron a partir de estos movimientos políticos. Estoy pensando, por ejemplo, en Ernesto Cardenal, estoy pensando, por ejemplo, en Roque Dalton, claro, que a lo mejor no tienen mucho de tratamiento en términos connotativos, pero hay que pensar también que era un momento en que no, digamos, la historia misma no permitía que te detuvieras tanto, ¿no? Tal vez entonces, para retomar, la diferencia está en el tipo de tratamiento. Tienes que hacer una traducción mayor cuando estás haciendo poesía. No es lo mismo decir, ay, fíjate que me cortaron, me siento muy triste, otra vez sufro por la ausencia, que decir, las lágrimas las lágrimas pueden ser también la luna, algo así dice José Carlos Becerra, por ejemplo, ¿no? Que claro, es uno de los poetas que también me marcó. Yo nunca fui consciente de decir quiero ser poeta. Yo solo cuando descubrí, por ejemplo, a José Carlos Becerra hace muchísimos años, dije quiero escribir así quiero escribir, ¿no? Y quería, se va a escuchar absurdo, pero era querer como inyectarme las palabras de José Carlos Becerra para que habitaran en mí. Fue uno de los autores que más me marcó. ¿Te acuerdas de Eduardo Casar? Sí, claro. Maestro de la facultad, sí, también. Sí. Sí. Yo creo que ahorita que tú hablas de Becerra, yo hablo de Casar siempre como ese que da gusto intentar decir algunas cosas muy cercanas a las que él decía, no imitarlo, no, pero sí tratar de ser tan profundo, tan exacto en las palabras como los Casar. A mí en lo personal me lleva a pensar que un poco a diferencia tuya, que la estoy denotando un poco más técnica y más académica, que la poesía también es más vivencial, creo, a diferencia del cuentista o del novelista o del ensayista, que piensan más en su construcción, van generando personajes y van haciendo otro tipo de construcciones, y la poesía, aunque puede ser muy inteligente y tener datos, tener estructuras muy buscar sus estructuras para que sean claramente y estar bien definidas, sí tiene que ver mucho con la sangre, con el entusiasmo, con las emociones. Yo diferencio eso a la poesía, aunque no quiero decir que quien escribe novela o cuento no lo tenga, ¿no? Pero tal vez es un poco más, para mí como que más en calma, y el poeta es un poco más brotante, ¿no? Las aguas de los novelistas a veces deben que estar con cierto cauce más controlado, ¿no? Más dirigido, ¿no? Y en cambio el poeta puede ser brotones y brotones de palabras en los cuales va encontrando imágenes y va encontrando ritmos y va encontrando los significados adecuados para decir miles de cosas, ¿no? En cambio la historia de una novela tiene un fin, y una poesía puede tener principios, finales, generar emociones, generar letargos larguísimos, y de pronto te encuentras con una explosión en la palabra exacta, en la palabra precisa. Un poco sin contradecirte, porque lo que tú dices es cierto y es inteligente, es esa sensación que tengo en la poesía, y era un poco también ese como reflejarte a ti. Por eso hablo de ti como poesía, ¿no? Porque al final de cuentas yo no te analizo mucho, yo te siento mucho. Esa parte que son más los poetas. Yo decía, hay poetas que escribieron demasiado, ¿no? Yo no me emociono de todas las poesías de ciertos poetas preferidos, como Cardenal, que es uno de mis poetas favoritos, pero yo me quedo con 20 o 30 poemas de Cardenal y no con sus chorrocientos poemas que tiene, ¿no? El mismo Benedetti, que es un autor muy sencillo, más cercano a la gente,
pues escribió demasiado, ¿no? O publicó, no escribió demasiado, creo que pueden escribir todo lo que quieran, pero publicó demasiado, ¿no? Y a veces sí considero que un buen escritor, un buen poeta, puede escribir demasiado, pero siempre vamos a recordar 2 o 3 o 4 poesías de ese poeta. ¿A ti te ha pasado que ya tienes algún poema tuyo que digas, este es el poema de Rocío García Rey? Este es el poema con el que algún día me van a recordar. No tengo un poema en particular que sea, digamos, como señero mío. Yo creo que por el momento todos los poemas que escribo pues son parte, digamos, de lo que doy para los lectores, de lo que doy para aquellos que se quieran acercar, sino a todo el libro, pues algunos poemas de los libros de la plaqueta. Y un poco con respecto a esto que decías, digamos, de la libertad del poeta, claro que existe la libertad del poeta y existe este sentido más lúdico cuando se escribe un poema, y un sentido más de mayor libertad que cuando se escribe a lo mejor un ensayo. Pero también hay que aprender como poeta a darle cierto equilibrio al verso, cierto equilibrio al poema como tal, de tal manera que no se pierda y que no se vuelva solo una suma de versos y versos y versos y versos sin ninguna secuencia, ¿no? Aun cuando se trate de un poema, claro. Yo creo que sí debemos bregar mucho por esta secuencia y porque no se vuelva el poema como un espacio de escritura en el que por pensar que se trata de la libertad podamos escribir sin tener un método. Yo creo que la poesía también exige cierto método. Por eso los talleres. Aunque fíjate, particularmente los talleres que doy no son de poesía. Son talleres de redacción, son talleres de escritura avanzada, son talleres ahora estoy dando un curso que se llama Relaciones e Hijas a través de la literatura, uno de mujeres creadoras a través del cine. Solamente una vez el año pasado di un taller de poesía, pero en realidad sí debo confesar, no soy tallerista de poesía. ¿Tomaste talleres? Tomé muchos talleres durante pues sí mucho tiempo, pero nunca tomé un taller de poesía. Tomé talleres con Daniel Sada, tomé talleres, sí, muchos talleres de narrativa, de cuento, de novela. Nunca me atreví a ir a un taller de poesía. Fíjate que yo sí llegué a ir a algunos talleres de poesía y compartir con algunos compañeros talleres de poesía y eran horrendos, ¿eh? De pronto los poetas también son seres muy malignos. Tienen muchas, su corazón llega a ser a veces demasiado egoísta con otros corazones. Pero sí, definitivamente tienes razón. Ser poeta también lleva al rigor, ¿no? Tener rigor, leer tu poesía, cambiarte las frases, cambiar la puntuación, ¿no? Ver la métrica, ver muchas cosas que obligan, que son obligadas para que la poesía sea un poco mejor o más leída, mejor entendida y más sentida, ¿no? Claro. Yo te iba a leer de unas personas que hoy tuviste a todos tus alumnos ahí cercanos a ti. Janet Flores, ya te había dicho, excelente autora. David Benítez Tezcatecatl. Saludos y gracias por todas las experiencias que me has regalado, excelente amiga e inigualable maestra. Gracias, David, gracias. Te extrañamos el día de hoy en la clase de Mujeres Creadoras. Lip Prohibida. Me encantó escuchar a la doctora en el Congreso en Lima sobre género y literatura. Desde entonces me cautivó y ahora me agasajo con sus poemas.
Gracias por compartir con nosotras. Gracias, Liv. Claudia Sirena. Perdón. Claudia Sirena es una querida exalumna del Museo del Chopo. Ella hace un gran trabajo como enfermera. Dice Claudia, querida Rocío, gracias a ti conocí el maravilloso mundo de la poesía diferente. Saludos. Gracias. Ricardo Alonso García dice, la poesía es sentimiento incluso sin técnica. Que a veces hay que exigirnos más, ¿no? También. Claro. María Ángeles Montes de Oca, como poeta y profesora, Rocío es admirable. Su amor a las letras se contagia a través de sus conocimientos y su inspiración poética. Gracias, María Ángeles. Paola Valenzuela, un beso. Azucena Vázquez, mi admirada maestra Rocío García Rey, grande. Patricia Lesoto González, saludos. María Vela Villanueva, muy bien, Rocío, escucharte es un gozo. Felicidades, querida doctora. María A. Montes, amiga, te sigo escuchando y felicidades. Gracias a todos los amigos, a todos los alumnos. Fíjate, exactamente por eso te invité. Porque yo sí le venía contando a Rocío que este programa tiene un fin. El fin es que encontrarnos entre amigos siempre, ¿no? Ir un mar adentro hacia nuestra historia como personas, encontrar el valor de cada una de las personas con las que hemos compartido la vida, ¿no? Nuestras historias. Y entonces le decía, yo tal vez no tenga muchos radioescuchas, pero sí me he invitado, y este es un regalo para mi invitado, invitarte a que estuvieras con nosotros, conmigo en especial, en el mar adentro. Era decir, aquí está Rocío, esta es nuestra Rocío, nuestra amiga, nuestra maestra, nuestra poesía que camina todos los días con nosotros. Y yo te agradezco, Rocío. ¿Por qué no nos lees un último fragmento de alguna poesía? Y yo me voy a despedir de ti con otra poesía que no es tan buena como la tuya, pero que te quiero dedicar. Bien. De La Caverna voy a leer un poquito. 1. Las ciudades se abrazan como se abrazan los amantes. Después del periplo por los vericuetos llegará la hora de la partida. Igual que a los amantes me abrazaré en los territorios más recónditos. Ciudades indómitas con su historia en cada acento. Cadencia para saber que mi madre me expulsó 24 horas después de que me volví equilibrista de palabras. Las ciudades se abrazan sin ver el reloj. Las manecillas debemos depositarlas en el cofre de la luna. Igual que a mis amantes acaricio las calles. Un trozo de historia me alimenta. Calle Junín, calle Bolívar, calle Potosí, calle Oruro. Un viento de historia me alimenta. Mi madre en otro país sigue en lamento fúnebre por mi oleada de palabras. Ya no construiré lágrimas que pudieron ser la escultura de los abandonos. Oh. Yo te dedico un poema muy sencillo. Muchas gracias. Se llama Certeza de ti. Gracias. La garganta grita, pero no piense. Los labios besan, pero no aman. El tiempo pasa, pero el recuerdo queda. Por ello, desde hace algunos días he tenido la certeza que además de que tu garganta grita, tus labios besan y nuestro tiempo pasa, sé que te quiero porque piensas, amas y te quedas. Muy bonito. Mira, muchas gracias, Marlon. Rocío. Gracias. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Quieres decirle algo a tus amigos que te escuchan? Gracias a los alumnos por estar. Sigan en los talleres. Aún hay inscripciones en el Museo del Chopo. Entren a la página. Están abiertas todavía las inscripciones para los talleres de los lunes y los martes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al auditorio. Un abrazo. María Amontes, amiga, te estoy escuchando. Felicidades. Y Norma Angélica Rey, te mando un fuerte abrazo. Dice. Gracias. A todos y a todas mis amigos que nos escuchan todos los miércoles
por www.ventanapublica.com, que nos ven por el Face y que tienen la paciencia de escucharnos todos los miércoles. Les mando un abrazo y como todos los miércoles a estas horas les deseo que sus sueños vayan mar adentro. Buenas noches. Ventana Pública, la radio social de México. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados. Ventana Pública, la radio social de México.